bienvenidos a este programa. Fíjense que el día de hoy recibí unas preguntas que estaba contestando ahí a través de en línea. Y una de las preguntas que me hace la hermana Nayeli de un amigo que nos escucha a través de la radio hermana La Guasa, me hacía preguntas sobre que de dónde había sacado esposa Caín y que cómo había engendrado familia si la Biblia no registraba a las mujeres, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a contestar esa pregunta, que fueron de los primeros enseñanzas que dimos precisamente de este programa de cronología bíblica de mujeres. Pero antes de comenzar, háblele a una amiga, háblele a un amigo, a un hermano, a un familiar, a alguien que usted quiera, y dígale, fíjate que ya va a comenzar el programa de cronología bíblica de mujeres. Y antes de empezar con el tema que traeremos el día de hoy, que vamos a hablar de la divina de Endor, voy a contestar esa pregunta que me hicieron el día de hoy aquí a través de estos micrófonos, y sé que los amigos de la UASA nos escuchan. Eso me comentaba la hermana Nayeli, que los amigos de la UASA nos escuchan los programas. Así que antes de comenzar, pues oremos. Oremos, usted que está ahí en casita, ayúdeme a orar para que este programa despeje dudas, para que este programa traiga dirección, para que este programa nos ayude y nos conteste nuestras inquietudes que a veces nosotros ponemos a pensar y que decimos, ¿quién nos podrá defender? ¿Quién nos podrá ayudar de todas estas preguntas que vienen a nuestra mente y que a veces no tenemos respuesta? Pero que el Espíritu Santo nos revele la información que usted y yo necesitamos para caminar sobre el propósito que Dios tiene para nosotros. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos podido realizar durante el día, por todo lo que usted ha hecho a través de nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite llegar ya después de haber hecho nuestras labores del día a este programa, a esta emisión más, y darle la honra y la gloria a través de la palabra, darle la honra y la gloria a través de lo que sabemos hacer para engrandecer su reino. Que los hermanos, amigos que nos van a escuchar, usted los potencialice en todas las áreas que se necesitan. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues ahí está en línea la hermana Karina. Gracias, hermana Karina, por estar aquí al pendiente. Sé que a las 7 se va a ir a la clase, así que terminando el programa subiremos este programa de hoy al canal para que termine de escuchar lo que falta. Así que nos preguntaban, fíjense que nos preguntaban, antes de entrar a hablar de la divina de Endor, nos preguntaban que con quién se había casado Caín, si la Biblia registra en Génesis 1, Génesis 2 y 3 registra que la familia que tuvo Adán y Eva, pues fue Caín y Abel. Pero cuando usted se va al libro de Génesis, amigos, hermanos, precisamente en esos capítulos, donde dice que Eva, que engendró en el capítulo 4, conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahí hay un pequeño numerito en su Biblia, no sé si la traiga su Biblia, pero la mía sí, donde dice, he adquirido varón. Es decir, que era el primer hijo varón, Caín, que había engendrado. Pero cuando salieron del huerto y les da la sentencia Dios a Eva de que iba a tener familia y que iban a nacer con dolores, Eva tuvo familia, pero las primeras los primogénitas o las primeras, lo que engendró de familia fueron mujeres. Entonces, ya en el capítulo 4 nos describe que por voluntad de Dios y había adquirido un varón. Recordemos que en el Antiguo Testamento las mujeres no tenían genealogía, las mujeres no contaban en el árbol genealógico, entonces se contabilizaban los hombres. Entonces, Adán y Eva tuvieron familia, mujeres, y después nació Caín y Abel.
Y cuando pasa el suceso de que Caín mata a Abel por la ofrenda, y X y X y X, usted ya sabe, conoce la historia, hasta los niños, y Dios le da una sentencia a Caín por haber matado a Abel. Ya tenía más descendencia Adán y Eva de mujeres. Entonces, había hermanas de Adán, perdón, había hermanas de Caín y Abel que fueron con las que se casaron, porque estaba permitido por Dios en ese tiempo que tuvieran relaciones entre la misma familia. Hasta cuando la población comienza a acrecentarse, entonces es cuando se hacen las tribus y los linajes de la tía, del sobrino, del sobrino, del sobrino, del sobrino, del sobrino, y comienzan a mezclarse, pero en un principio Adán y Eva, los hijos que llegan a tener, se casan con sus hermanas. Extraoficialmente, ya en el capítulo 4, que fue la segunda clase que yo di, o el segundo tema que di, que va a aparecer en nuestro libro que vamos a hacer. Nosotros hablamos en primer lugar de Eva, y después hablamos de Ada y Sila, que fueron las mujeres que tuvo un descendiente de Caín. No mencionamos a la esposa de Caín, que fue una de sus hermanas, porque en la Biblia no viene el nombre, son de las mujeres que vienen sin nombre, que está en el capítulo 4, versículo 16. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer. Ahora aquí la pregunta en el versículo 17 de Génesis 4, ¿cómo se llamaba esta mujer? Extraoficialmente, fuera de la Biblia, en los libros apócrifos, en los libros islámicos, en los libros de judíos, que no vienen en el canón bíblico, el nombre de esta mujer se llamaba Awan, así como se oye, A-W-A-N, Awan. Y era la hija primogénita de Adán y de Eva. Ella se casó con Caín y tuvieron otra hija, Adán y Eva, que también el nombre no viene en la Biblia, viene en los libros extraoficiales que puede usted encontrar fuera del canón bíblico, pero que nos proporcionan de perdido el nombre. En algunas ocasiones no nos proporciona el nombre, como el caso que tenemos el día de hoy. La divina de Endor no tiene nombre en la Biblia, pero en una fuente extraoficial voy a dar el nombre más adelante. Entonces, la tierra de Nod estaba al oriente del Edén. Y ahí es cuando Caín se casa con su hermana Awan, que es para contestarle a ese amigo de la hermana Nayeli que nos escucha en la radio. Se casó con su propia hermana, y todavía en el capítulo 5 hace un recuento de la genealogía de Adán y de Eva después de que muere Abel. Abel no tuvo descendencia, Abel no se casó con ninguna hermana, solamente Caín y Set, el tercer hijo que les nace. Para cuando se casa Set y Caín con sus respectivas mujeres, ya habían pasado 800 años. Entonces recordemos que al principio, en la era de Adán y Eva, cuando salen del Edén, la gente vivía por muchos años. Vivían 800, 900 años, 830 años. Entonces, Adán y Eva siguieron engendrando no solamente varones, sino mujeres, que fueron las que se casaron con los hijos de Caín, con los hijos de Set, y hubo las mezclas hasta que a la 10ª generación de Set nace Noé, el justo. Entonces, toda la descendencia de Caín, toda la descendencia de Set, pasaron 10 generaciones de 6,000 a 8,000 años después de que salen del huerto del Edén. 6,000, 8,000 años después nace un primer hombre justo. Toda la gente que se multiplicó saliendo del Edén de Adán y Eva no fueron justos. Por eso a muchos no se mencionan en la Biblia, solamente ciertas historias que marcan algo trascendental, como fue lo de Caín. Y ya después yo hablé en la segunda reflexión de este hijo de Caín,
llamado Lamec, que fue el primer hombre que introdujo el casarse con dos mujeres. Todavía antes de este hijo de Caín, solamente tuvo una mujer. Adán solamente tuvo una sola mujer. Cada uno tenía solamente una mujer. Pero este hijo de Caín introduce se casó con dos mujeres, Ada y Sila, que fue nuestro segundo programa que tuvimos. Así que no tuve yo como segundo programa la esposa de Caín, porque estábamos siguiendo la cronología bíblica de mujeres, que apareciera el nombre tal cual en la Biblia. Ya después comencé yo a meter programas donde no se menciona el nombre, pero que sí lo considero importante meterlo en la cronología bíblica, porque marcan una historia de un antes y un después en la historia bíblica. Entonces, aquí contesto esta pregunta de este amigo de la hermana Nayeli, que nos hizo con quién se había casado Caín si no existían mujeres. Vuelvo a repetir, sí existieron. Fueron las primeras que nacieron. Las mujeres le nacieron a Adán y Eva. Hasta en el capítulo 4 comienza a describir cuando Dios le da varón. Las mujeres no contaban o no se contabilizaban en la descendencia. Por eso solamente se contabilizaban los varones. Hasta el capítulo 4 comienzan los varones a surgir en la Biblia. Y la mujer de Caín fue esta mujer llamada Aguán, que no la menciona la Biblia, pero lo mencionan los libros extraoficiales de la Biblia, que usted se puede ir a internet y ahí puede conseguir más información sobre esta mujer. Aunque no trascendió, más que le dio la descendencia. Por eso la Biblia nada más dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y le llamó por nombre Enoc. Y ya comienza ahí la línea jerárquica de Caín. Y a Enoc le nació Irad, a Irad le engendró a Mahahuel, Mehujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec, y Lamec fue el que tomó dos mujeres como esposas, que fue nuestro segundo programa de los lunes de cronología bíblica. Estamos ya en el programa número 50. Así que vamos avanzando en la Biblia, vamos ya en Primera de Samuel capítulo 28. Esto fue en Génesis capítulo 4 y 5, donde usted puede ver la genealogía de Adán y de Eva y también la genealogía de Caín. Entonces había una maldición contra Caín, y este hombre se fue todavía a quererla hacer. Si siete veces regreso yo la maldición de lo que le hicieron a Caín. 7 veces era maldito, él la regresaba más. Dice yo, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín. Había una maldición sobre Caín, pero este hombre con estos actos que hizo, todavía se fue a hablar de 70 veces 7 le será dado. Caín tenía una maldición de 7 veces. Maldad quiso hacer lo peor de matar a 70 veces 7. Con eso cierro el paréntesis de esa pregunta, que nos hicieron. Y ahora sí entramos en materia con la divina de Endor. Y nos vamos a ubicar, amigos, hermanos, en el capítulo 28 de Primera de Samuel. Este capítulo 28 habla del fin de la monarquía de Saúl, cómo termina su reinado. Ya había peleado contra David y había visto que David era el escogido por Dios. Entonces, Saúl ya no sentía la presencia de Dios, ya no buscaba la presencia de Dios, ya no tenía nada de Dios. Por eso habla en un pasaje, la casa de Saúl iba hacia abajo y la casa de David iba para arriba.
en cuanto a presencia de Dios. O sea, donde ya no tenía dirección, ya no tenía quien le diera dirección de Dios, a quien consultar. Y resulta que David se va a vivir con los filisteos. Esta es la plataforma que voy a establecer para hablar de esta mujer. David se va a vivir con los filisteos, dura 1 año, 4 meses viviendo con ellos, conquista, se va a los desiertos a conquistar para no matar ningún judío, para no matar ni a ninguno de su pueblo. Y se hace de la confianza de Aquís, el rey de los filisteos, y es la manera en que lo dejan vivir tranquilamente en ese territorio donde estaban los filisteos, porque Saúl no podía estar cerca de Saúl porque tenían esa rivalidad por el reino. Entonces, el rey de los filisteos, Aquís, decide ir a conquistar Israel y llegan esas noticias a oídos de Saúl y eso lo inquieta de una manera tal que lo perturba. Y como David ya no sentía la presencia de Dios y no había profeta, ni juez, ni sacerdote que le diera mensajes del cielo, mensajes de Dios, aquí se le hace fácil consultar a los adivinos cuando él mismo fue el que lo sacó de Israel porque fue un mandato de Dios de que no hubiera adivinos. Aquí me contesta la hermana Nayeli. Gracias por contestar a la pregunta, hermana Esther. Sí, hermana. Gracias a usted por estar al pendiente de los hermanos que están en la programación. Y llegamos ya al punto del versículo 7, donde donde Saúl busca consultar quién le diera opciones, estrategias, qué iba a pasar si los filisteos bajaban a conquistarlo, qué iba a suceder si David venía con ellos. Había muchas preguntas que lo intrigaban a Saúl y decide hacer este acto que a Dios no le gustó. Voy a leer desde el versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Aquí queda como tarea para los oyentes qué era consultar a Dios por sueños, qué era consultar a Dios por Urim y qué era consultar a Dios por los profetas. 3 formas de que Dios hablaba en el Antiguo Testamento las estrategias de guerra: por profetas, por sueños y por Urim. Por sueños y por profetas, pues es entendible, pero usted búsquemelo como tarea, que es consultar a Dios por el Urim, así como se escucha. Lo puede marcar ahí en el versículo 6, viene la palabra Urim, U-R-I-M. Y ya después lo vemos en el siguiente lunes. Entonces, Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo quiera. Y la mujer le dijo: aquí tú sabes que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal vendrá por esto. Ella todavía no sabía que estaba hablando con el rey Saúl. Había un mandato de que el que consultara adivinos, el que consultara hechiceros, adivinos, iban a morir. Estaba prohibido porque lo prohibía Dios en la ley, y eso sí lo respetaba Saúl.
Pero como ya Saúl no tenía una conexión con Dios, se va a consultar al otro bando, ¿cómo ve? Qué mala elección, ¿verdad? Se va a consultar al bando de los espíritus y busca una mujer con un espíritu que tenga un espíritu de adivinación, una espiritista, creo que es el nombre correcto, espiritista, que es una medium o una, también conocida como una persona que practica la nigromancia, que es invocar los espíritus de los muertos, que eso estaba prohibido por Dios. Así que esto es lo que estaba haciendo el rey, porque él quería disipar sus dudas, pero no quería reconocer al Dios que le podía disipar todas esas dudas. Lo había dejado totalmente. Ahora nos vamos a enfocar, ese es el contexto histórico donde entra en escena esta mujer. La mujer llamada extraoficialmente Sedecla, ese es el nombre de la mujer de la divina de Endor, Sedecla. Sedecla es el nombre que se le da extraoficialmente, usted lo puede encontrar en el texto Pseudofilón, donde la identifica como con este nombre, Sedecla. Pero hay otra característica de esta mujer, de Endor, el territorio. Entonces, a veces no precisamente se da a conocer la genealogía, sino el territorio de donde procede. La tierra donde procedía esta mujer se llamaba Endor. Esta mujer o este lugar Endor es un lugar mencionado que pertenece a la tribu de Manasés. Eso lo puede usted ver en Josué 17:11. La tribu de Manasés es uno de los hijos que tuvo José el soñador. Este también es el lugar, Endor, fue el lugar donde murió Sísara, el enemigo derrotado por la jueza Débora, como dice Salmos 83:10. El lugar, el territorio de esta mujer, Endor, significa fuente de la generación o fuente de la casa. Se ubica entre la colina de Moré y el monte Tabor, en el valle de Jezreel. Se le menciona 2 veces más en la Biblia hebrea, que es en 1 Samuel, que estamos llevando en la historia de hoy, 1 Samuel capítulo 28, y también se menciona este lugar en el Salmo 83. Está en la antigua Galilea, este lugar. Entonces, esta mujer no tiene un nombre propio en la Biblia, solamente es conocida como la mujer de Endor, de esa zona. Su trabajo de ella era la invocación de los muertos, su trabajo era ser una medium. Su función y su lugar de ella es que practicaba la nigromancia, que es la invocación de espíritus de los muertos. Ahora, medium y pitonisa es lo mismo. Adivinación es un espíritu de pitonisa. ¿Medium y pitonisa es lo mismo? No. La medium y la pitonisa no son lo mismo. A menudo se usan de manera indistinta. Ambos se asocian con la adivinación. Pitón, el espíritu de Pitón y medium están dentro de la categoría de la adivinación. Una pitonisa es una adivina que supuestamente predice el futuro, mientras que la medium es una persona que actúa como intermediario entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, intentando comunicarse con personas fallecidas. Por eso Dios no permitía este tipo de práctica. Porque sabían ustedes, yo lo he dicho en la iglesia, 4 voces oímos, 4 voces que son idénticas, pero que el Espíritu de Dios
nos ayuda a identificar, que es la voz de tu yo, de tu conciencia, de tu persona misma, la voz del mundo, la voz del diablo y la voz de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre estas 4 voces, y a la que debemos de escuchar es a la voz de Dios. Entonces, la voz del mundo y la voz del diablo entran y operan en este tipo de personas que manejan este oficio de medium y de adivinación, espíritu de Pitón. Y fíjense que el espíritu de Pitón todavía va un poquito más, más fuerte para destruir al ser humano. Entonces, cuando invocas a los espíritus, estás invocando a la tercera parte de los ángeles caídos, donde están ahí para atormentar y destruir, porque traen el mismo prototipo de Satanás. El espíritu de Pitón se refiere a una influencia espiritual negativa de adivinación y de opresión. Te puede predecir el futuro, pero una vez sabiéndolo, se te abrió una puerta para estarte oprimiendo constantemente. Como dice, hay información sobre esto en Hechos 16:16. La mitología griega habla mucho sobre este tipo de cuestionamientos. Se describe a un espíritu que trata o que busca sofocar, debilitar y desviar a las personas de su propósito espiritual. Entonces, cuando tú realmente escuchas la voz de Dios, desechas esta voz del diablo, desechas la voz del mundo y completamente obedeces la voz de Dios. Pero cuando tu fuente de poder no es Dios, este espíritu va a hablar y tú vas a creer que es Dios, y lo que va a hacer es sofocarte, debilitarte y desviarte del verdadero propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, Saúl estaba perdido y no había quien le diera dirección, porque ya Dios no lo escuchaba, lo había reprobado en su mente. Ese espíritu de Pitón, aparte de que te debilita, te desvía y te sofoca del propósito, se manifiesta en la persona con agotamiento, opresión física y mental, y con pensamientos de fracaso, que ese es el escenario de la vida de Saúl al final de su trayectoria, de existencia como monarca de Israel. Entonces, esta mujer, no es que, no voy a hablar ni bien ni mal de ella, simplemente Saúl va y la consulta sabiendo que no debe de consultarla. Entonces, todo medium y todo hombre o mujer que presta su don para la adivinación y para hacer este tipo de cosas, utiliza un espíritu malo para que le dé información, porque los demonios y los espíritus imitan las cosas de Dios. Así como hay profetas que te revelan las cosas de Dios, acuérdense que había los profetas de Baal y de Acera. Acuérdense que cuando Moisés va y libera a Israel, los adivinos que le dice, tira la vara, y la vara de Moisés se hizo culebra. Entonces tiraron la vara los magos y los adivinos de Faraón, y también se hicieron culebras. Pero la diferencia es que la vara de Moisés, que se hizo culebra, se tragó a los de los adivinos de Faraón. Entonces, siempre el enemigo es un imitador del poder de Dios, de las manifestaciones del poder de Dios, y en esta ocasión Saúl va a esos terrenos a buscar a una mujer para que le diera dirección, si iba a ganar la guerra contra los filisteos, qué iba a pasar, si David se iba a quedar como rey o no, porque era tanto el escenario donde él ya estaba manifestando agotamiento físico, opresión física,
opresión mental y pensamientos de fracaso porque su vida estaba atormentada y el enemigo la estaba tomando de tal manera que lo estaba terminando de destruir. La Biblia dice en San Juan 10:10, porque el diablo, el Satanás, viene para hurtar, te roba, te mata el sueño y todavía que ya estás muerto en tu sueño, trata de destruirlo, de aniquilarlo, que no quede completamente nada. Eso es lo que estaba pasando con Saúl. Entonces, el nombre de esta mujer, Sedecla, aparece en esos textos, pero como una mujer que fue un filtro para terminar la carrera de Saúl. Primera de Samuel no especifica si era hechicera o bruja, sino que solamente menciona que esta mujer tenía un espíritu de Pitón. Por eso di la descripción de lo que es un espíritu de Pitón. Tenía la capacidad de ver los espíritus en el mundo espiritual. Yo siempre les he dicho, hay un mundo espiritual que no todos lo percibimos. La manera de percibir lo espiritual es a través del Espíritu Santo. Pero hay que pagar un precio. Esta medium la visitó el rey Saúl en secreto, porque estaba desesperado por una guía divina, aunque no fuera buena. Dios lo había abandonado y él quería que alguien le dijera, Samuel ya había muerto. El profeta Samuel, el último juez, profeta y sacerdote Samuel, ya había muerto. Ya no había quien consultara a Saúl porque ya había muerto. Entonces, él va y se disfraza y consulta a esta mujer y le dice, tú que te mueves en el mundo de los espíritus de los muertos, quiero que me traigas de entre los muertos a Samuel. Y por primera vez en la Biblia, un muerto viene a hablar, que es el caso de Samuel. Una vez que la persona ha fallecido, no puede regresar a esta tierra a hablar, aunque sea por un medium. Eso es imposible. Pero ese pasaje de Primera de Samuel nos presenta que sí vino Samuel a hablar con Saúl. Aquí hubo un detalle, porque esta mujer invoca a Samuel cuando le dice, ¿a quién quieres que traiga? Utilizando un espíritu para apoyarse. Los medios es lo que usan, espíritus para atraer a otros. Pero cuando ella le habla al espíritu con el que trabaja en equipo para traer al muerto que querían ver, resulta que no se presenta ese espíritu que la gobierna, al cual ella le rinde cuentas, sino que se presenta Samuel y ella se asusta. Usted lo puede ver ahí en el pasaje de Primera de Samuel. ¿Qué es lo que pasa? En el versículo 13. Bueno, desde el 12. Y vio la mujer a Samuel. Fíjense, esta mujer vio al profeta Samuel. Ella esperaba ver al espíritu con el que ella trabajaba para atraer a las personas muertas. Pero el espíritu con el que ella trabajaba la dejó sola. Y se presenta Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz, o sea, de donde se asustó, porque fue algo fuera de lo que ella trabajaba. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ya estando Samuel ahí, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? O sea, ¿qué viste en el mundo espiritual esta mujer? Esta mujer tenía el don como Balán, el profeta de ojos abiertos, el vidente. Y ella le dijo, he aquí he visto dioses que suben de la tierra. Dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene,
cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Estoy leyendo versículo 14 de Primera de Samuel. No es un libro extraoficial ni es un libro apócrifo. La Biblia dice literalmente que la divina le llamó a Samuel y Samuel vino. El que la iba a ayudar a traer a Samuel o al espíritu del que se había ido, del muerto, era un espíritu malo, con el cual ella trabajaba en equipo porque tenía un espíritu de pitón. Pero cuando invocan a Samuel, al siervo de Dios, al profeta de Dios, el espíritu la abandonó. El espíritu cobarde la abandonó porque ya lo estaba esperando a Abadón o a Apolión en el abismo para atormentarlo. Entonces aparece Samuel y le dice las respuestas que tenía que escuchar Saúl para terminar con su ciclo. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado. Fíjense lo que había provocado el consultar a los espíritus y estar abandonado de parte de Dios. Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por medio de sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Y si él se apartó de ti, ahora él es tu enemigo. Fíjense, el mismo Samuel le dice: si Dios se apartó de ti, él es ahora tu enemigo. Por eso no nos conviene tener de enemigo a Dios. Jehová te ha dicho, como dijo por medio de mí cuando estuve vivo, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, que es David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hasta hoy, por la desobediencia. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo. O sea, vas a estar muerto, porque estaban invocando a los muertos. No que estuviera ido Saúl al cielo, a la presencia de Dios, sino que iba a estar en la misma condición ya de muerto. Mañana estarás muerto. Es lo que le dice el profeta Samuel. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Samuel, ahí se va Samuel, y llega la mujer pitonisa, Sedecla. Vino la mujer a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Pero él se rehusó, Saúl se rehusó, diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció y se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató y tomó harina y la amasó y coció de ella para panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantó y se fueron de aquella noche. Esta mujer hizo su trabajo como medium,
hizo su trabajo como pitonisa. El problema aquí era la condición de Saúl. Saúl era rechazado por Dios. Saúl buscaba respuestas porque Dios no le hablaba de ninguna forma. Utilizó disfraces para poder obtener las respuestas que él quería a su manera, a su forma. Pidió que invocaran espíritus de muertos cuando la palabra, el mandamiento era que no los invocaran. O sea, todo en contra de lo que Dios había establecido. La medium, sorprendida por la identidad de su cliente, que era Saúl, lo invocó, hizo su trabajo, invocó y apareció Saúl y le dio el mensaje que él quería escuchar. Samuel, al presentarse en formas no propias, le reprochó a Saúl el molestarlo y le confirmó que se había convertido en el enemigo de Dios. Este formato que utilizó Saúl fue para recordarle su desobediencia, para recordarle que iba a ser derrotado en batalla, para recordarle que se iba a cumplir la palabra profética de que iba a morir él y que sus hijos iban también a morir y que el reinado iba a caer en manos de los enemigos y que el que se iba a quedar en su lugar como rey de Israel iba a ser David. ¿Qué implicaciones teológicas tiene este pasaje de la mujer y de Saúl, de la mujer de la divina de Endor y de Saúl? Son la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia. Este episodio destaca cómo la desobediencia de Saúl lo llevó a una situación desesperada. Su intento por obtener información por medios ilícitos demostró cuán lejos estaba de la presencia de Dios, alejado de Dios, queriendo hacer que Dios hiciera las cosas a su manera. La verdad, a través de medios impuros no es correcta, como lo hizo Saúl. Paradójicamente, Saúl había prohibido la adivinación y las consultas a espiritistas y tuvo que recurrir a una de ellas para recibir el mensaje final de Dios para su vida, a través de Samuel que vino de los muertos. Esto subraya, amigos, hermanos que nos escuchan en esta tarde, esto subraya la idea de que incluso los que rechazan a Dios pueden escuchar su mensaje a través de medios inesperados e ilícitos, aunque sea una adversidad. De tal manera que Dios te da el mensaje, como dice el libro de Hebreos, de todas las formas para hacernos entender. Eso era una abominación para Dios. La Biblia y la palabra de Dios, los mandamientos, prohíben la consulta de los adivinos y de los espiritistas, considerándolo como abominaciones. La historia sirve como ejemplo de los peligros de recurrir a estos métodos en lugar de buscar la guía divina. Siempre que usted anda buscando consejo extraoficial que no es de Dios, usted abre puertas al enemigo para que venga y vamos a decirlo así, lo atormente, para que venga y no le traiga paz, para que venga y comience a sofocar su propósito y a destruirlo lentamente, porque esto es una agonía lentamente hasta que te aniquila. El espiritismo es la creencia que sostiene la posibilidad de comunicarse con espíritus de los muertos, pero que eso no es bíblico y eso no lo permite Dios. El pasaje no da ninguna indicación de que esta mujer de Endor fuera algo
vio o fuera algo que el mismo Samuel. Sabemos que el medium no estaba produciendo una ilusión, porque grita con sorpresa, porque realmente ella ve a Samuel aparecerse. Además, el espíritu que surge de la tierra, que se llama Samuel, es en el versículo 12. El texto nos dice que el espíritu parecía ser Samuel y ni en la medium pensó que era Samuel. El texto se refiere directamente al espíritu como Samuel. La verdad es que Dios utilizó este medio para darle su mensaje final a Saúl. La mujer de Endor probablemente esperaba escuchar a su espíritu familiar con el que ella trabajaba constantemente para hacer sus trabajos. O sea, el demonio con el que ella trabajaba en su sesión espiritista, pero nunca apareció. Dios permitió que Samuel regresara a darle al rey Saúl la noticia de su derrota y de su muerte eminente. La historia de la divina de Endor, invocando a Samuel, no implica que las sesiones espiritistas sean efectivas para conjurar a los muertos o que hablen genuinamente los espíritus de individuos muertos. Cuando una persona muere, su alma es llevada al cielo o al infierno. No puede salir de ahí. Usted puede ver los pasajes donde dice que murió el rico y quería que Lázaro, el mendigo, fuera a hablarle a sus hermanos que eran peor que él. Pero le dice el padre Abraham, no les he permitido a nadie salir de este lugar, del lugar de tormento y del paraíso. Usted lo puede ver ahí en Lucas 16, 19 al 31. No hay vagabundeos por la tierra. Una vez que ya moriste, no puedes andar visitando la tierra. O sea que el espíritu de alguien que ya se murió no puede venir a visitarte. Y si tú lo ves a tu abuelita, a tu mamá, a tu hermana, a tu papá, que ya se fue, déjame decirte que no es tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelita, es un demonio que va a tomar la forma de tu abuelita, de tu papá, de tu hermano o del que tú quieras traer a la ilusión. Entonces, cuidado cuando tú le haces caso a eso, porque te estás convirtiendo en un brujo, en una bruja, si lo crees. No hay vuelta de hoja. La Biblia dice que el que murió no se va a levantar de los muertos hasta que Dios lo llame a cuentas. O sea, no puede venir alguien de la muerte, un espíritu, a darte un mensaje. Que quizás Dios pueda permitirte soñar con tu familiar y decirte que está bien para que te traiga paz, esa es otra cosa. Pero que un espíritu de alguien que ya murió venga y hable contigo y te platique y que se tomen un café y que se la pasen bien bonito, eso no es cierto. Ahí está el pasaje de Lucas, apúntelo, de Lucas 16, 19 al 31. Cualquier reclamo de contacto con seres queridos fallecidos es un engaño demoníaco. Usted lo puede ver en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Dios condenó la necromancia, la canalización y el trabajo de los medios y aquellos que practicaron tales cosas en el Antiguo Testamento en Israel debían de ser condenados a muerte, como dice Levítico 20, 27. Ahí está la prohibición de este tipo de prácticas. Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. En el caso de Saúl, siempre hay excepciones, ¿verdad? En el caso de Saúl, Dios lo permitió porque alguien tenía que darle la estocada final a su reinado. ¿Y a quién le iba a creer? Solamente a Samuel, pero Samuel ya no existía en este plano terrenal. En este caso de Saúl, Dios permitió a Samuel regresar para pronunciar su juicio final por ser un rey desobediente. Saúl,
quien se había negado a escuchar a Samuel cuando estaba vivo, ahora que ya estaba muerto lo quería escuchar. Pecaminosamente buscó una palabra de Samuel después de que él estuvo muerto, y esa fue parte de por qué Saúl fue juzgado de una manera muy fuerte. Usted lo puede ver en Primera de Crónicas 10, versículos 13 al 14. Terminó muy mal Saúl por haber hecho este tipo de aberración y abominación delante de Dios. Para Dios es abominable consultar a los adivinos o cualquier hechicería, como son las cartas astrales, como son el tarot, los horóscopos. Si nosotros nos alejamos de Dios andando en rebeldía, Él dejará de hablar a nuestras vidas. Si andamos en desobediencia, nos toca aceptar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Aquí el resultado es que usted y yo no seamos rebeldes y obstinados para no ser desechados de la presencia de Dios. Y dice Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación que es ser necio. Entonces, aunque Saúl no era un hechicero, no era un medium, ni tenía un espíritu de Pitón, su rebelión y su obstinación lo hacían peor que el oficio que tenía esta adivina de Endor. Siempre, amigos, hermanos, nosotros al final de cada historia que damos aquí de cronología bíblica de mujeres, siempre decimos, ¿qué podemos aprender de nuestra historia de hoy? Pues la historia de hoy no es una historia muy bonita que tengamos que imitar, sino que podemos aprender de las cosas malas que esta mujer practicaba. De entrada, practicar este tipo de cosas, de adivinación, te desechan de la presencia de Dios. De entrada, no es permitido por Dios. Hay que renunciar a ese tipo de actos. Ahora, si esta mujer ya está invocando el mundo de los espíritus, es una constante tortura para ella cuando no hace trabajos. Entonces, no terminan bien. Siempre el diablo te va a pedir más y más y más y más y más, y te vas a ir hundiendo más y más y más. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de la adivina de Endor, Sedecla? Que su oficio la iba a llevar a una destrucción, que su oficio la iba a tener en una constante esclavitud de servirle a los demonios y de arrastrar gente para poder ser instrumentos del diablo y destruirlos. Entonces, de entrada, no es un buen oficio, pero ella no conocía o no tenía una relación con Dios. Lo peligroso aquí se pone cuando usted dice conocer a Dios y usted es una bruja. Y a veces usted piensa que puede ser Dios el que le habla y el Espíritu Santo, y a lo mejor no es. ¿Cómo saber si realmente es el Espíritu de Dios o es la voz del diablo? Para eso hay que tener una relación con Dios. Esta mujer no tenía una relación con Dios. Aunque procedía de una tribu importante que era la tribu de Manasés, y aunque su nombre o su descendencia tenía un bonito significado, que era fuente de generación o fuente de la casa, su fuente de procedencia por el cual su boca hablaba y daba los mensajes de su oficio, no eran de parte de Dios, eran de parte de espíritus malignos del diablo. Entonces, cuidado cuando nosotros decimos ser profetas o traer un mensaje profético y no es de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces,
cosas que podemos aprender de esta mujer. De entrada, que tu fuente de información y de llenura realmente sea Dios. Ella tenía una fuente de demonios. De ahí los demonios le decían la información que ella necesitaba y, y traía espíritus traía gente muerta que eran los demonios que hablaban con la apariencia del muerto. ¿Qué más podríamos aprender de ella? Que a pesar de que ella no quería traer a Samuel, el que utilizó los engaños para traer a Samuel fue Saúl. Su oficio estaba condenado, como dice el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, por Dios. El enemigo siempre va a tratar de imitar las cosas que hace el Espíritu Santo con nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a guiar, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, el espíritu del diablo te va a guiar directamente al infierno. Te va a guiar a la mentira y a la injusticia. Son cosas paralelas. Mientras el Espíritu de Dios te guía a toda verdad y a toda justicia, el espíritu del diablo, el espíritu del mundo, el espíritu de este sistema terrenal te va a guiar a la injusticia y te va a guiar a la mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Entonces, esta historia de hoy pareciera como que, ay, esta historia no me gustó. Está muy fea porque esta mujer, pues es mala. Pero esa mujer mala tuvo familia. Esa mujer mala tuvo un linaje. Y esa mujer mala no se arrepintió. Esa mujer mala, aunque tuvo un encuentro de traer al profeta Samuel, ni tantito se acobardó y dijo, ay, perdóname Dios, y he pecado y me arrepiento. No hubo ninguna señal de arrepentimiento. La historia no dice cómo murió esta mujer, pero murió trabajando en su oficio. Y la descendencia que dejó siguió trabajando en su oficio. Entonces, cuidado cuando traspasamos la estafeta de maldad a la siguiente generación o a las siguientes 4 generaciones. Yo lo que puedo ver aquí en esta historia es que ella reconoció a Dios, al profeta, pero no reconoció en la manera de decir, me arrepiento, yo soy pecadora y me voy y quiero un cambio en mi vida. Jamás lo mencionó. Hizo su oficio nada más. Me pagas para que traiga a Samuel, dame la lana y te doy de comer, te recupérate, pero no te me mueras aquí porque me cierran el changarro. Y vete. Eso fue lo que hizo con Saúl. Pero en ella, al ver la escena y todo lo que pasó y el mensaje que le da el profeta Samuel a Saúl, en ella no hubo un arrepentimiento, en ella no hubo un temor de decir, pues yo ya no voy a seguir en este oficio porque pues ya se me apareció aquí uno que sí es de verdad, uno que sí es, uno que vence los demonios y yo ya no voy a hacerle a este jale, ya no voy a trabajar de esta forma, me voy a la verdad. Porque conocimiento de Dios sí tenía. Era de la tribu de Manasés. Entonces sí tenía, pero no hubo un arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender, amigos hermanos? Que si nosotros no hacemos las cosas en el momento que se presentan de devolvernos a Dios, vamos a dejar ese problema, lo vamos a pasar a la siguiente generación hasta que en alguno de ellos venga un entendimiento y reconozcan de Dios. Yo me podía haber ido a la siguiente mujer y hablar otra historia, pero no quise pasar desapercibida la divina de Endor, porque si viene ahí es que marcó
un final de una persona importante como fue el primer monarca de Israel. Y cómo al final, en lugar de buscar a Dios, busca una divina. Lo que tanto él prohibió, lo que tanto él no quiso, lo terminó haciendo. Quizás nosotros, si no buscamos a Dios, podamos terminar haciendo cosas peores como las que hizo el rey Saúl. Y consultar cosas que no debemos de hacer. Entre más viejos somos, más necios nos ponemos. Entre más entramos en edad, no tenemos un entendimiento. Yo veo la decadencia de Saúl, que al final, con miedos y todo, se hundió más en el pecado, se hundió más en la necedad, se hundió más en la obstinación, se hundió más en la desobediencia y se hundió más en buscar de manera ilícita la unción de Dios y el poder de Dios. Así hay muchos cristianos el día de hoy que de maneras ilícitas, de maneras no leales y buenas, correctas, quieren el poder o la presencia de Dios, pero no quieren pagar un precio. Y cuando hablo de pagar un precio es que tú busques de Dios, que no te la pasen como en la escuela, ¿verdad? Que me la copio. Aquí no se vale copiar, aquí cada quien tiene que pagar un precio por la unción, tiene que pagar un precio por la presencia de Dios, y el precio es que tú tienes que sacrificar tiempo, tú tienes que sacrificar, tienes que esforzarte por buscar a Dios, tienes que hacer tu parte. La mayor parte, amigos, hermanos, la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de Él somos justificados, a través de Él la tenemos hecha. Pero hay una pequeña parte que es tu voluntad rendida completamente a Él para que venga una transformación total y tengas la fuente correcta para buscar a Dios. A veces queremos que nos pongan la mano, que oren por nosotros, que nos pongan aceite y hacer un montón de cosas como rituales, cuando lo único que tú necesitas es doblegar tu orgullo, doblegar tu vida y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame porque yo no puedo. Ayúdame porque tú eres el único que me puedes dar esa información. Aquí en este mundo, amigos, hermanos, hay mucha información, pero el tener mucho conocimiento de la información de este mundo realmente no es la fuente correcta. La fuente correcta es ir a la presencia de Dios. La fuente correcta es ir ante su presencia. El acceso ya lo tenemos a través de Jesucristo. Antes no lo podíamos hacer porque no había forma de llegar al trono de Dios, a la presencia de Dios, pero hoy sí ya hay manera de llegar al trono de Dios y no hay ningún impedimento para que tú hables con Dios cara a cara. No hay ningún impedimento más que el que tú quieras estar en su presencia. Hay algo muy importante en esta historia de hoy, es que Dios ya no lo escuchaba a Saúl. Dios completamente lo había desechado y lo había abandonado. Y aún así, él quería a su manera, a su forma, que Dios hiciera con él, como si todavía fuera el recién elegido rey de Israel. Cuidado, amigos y hermanos, cuando nosotros pensamos que todavía Dios me va a seguir hoy escuchando, me va a seguir oyendo. Me hace pensar en Sansón. Tantas veces falló y jugó con la unción de ser el escogido por Dios desde el vientre de su mano, desde el vientre de su madre, ser escogido, y tantas veces que jugó con la unción, que dijo: otra vez saldré como las otras, y dice, y el Espíritu de Dios ya lo había dejado. Entonces, cuando Dios nos deja, estamos a merced de las tinieblas. Y en las tinieblas
el diablo te va a destruir. Pero para eso apareció la luz de Cristo, para disipar toda tiniebla de nuestro ser. Esta mujer de hoy, la divina de Endor, tuvo una encomienda, tuvo un trabajo que hacer al final, y ella siguió con su oficio. La Biblia no menciona que se arrepintió. Ese oficio se trasladó a las siguientes generaciones que ella dejó. Saúl murió y otro vino a ocupar su lugar. Otro que sí fuera obediente a los mensajes de Dios, a las instrucciones de Dios. Entonces podemos ver un antes y un después. ¿En cuál de estas dos historias tú quieres estar? ¿En ser el hombre que no quiere saber nada de Dios, que está obstinado en sus propios conocimientos, o ser el hombre o la mujer que realmente quiere escuchar la voz de Dios? Hay que discernir a qué voz vamos a escuchar, que nuestro oído se afine. Yo creo que usted me ha escuchado hablar sobre ese tema, que realmente el Espíritu Santo venga a abrir tu oído espiritual, no para oír los espíritus del mundo, no para oír al diablo, los espíritus, los demonios, sino para oír al Espíritu Santo cómo te debes de conducir o comportar en esta tierra. El Espíritu Santo va a declarar lo profundo de Dios, va a declarar que Él murió en la cruz, va a mencionar a Jesucristo. Los demonios no pueden mencionar ni a Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente a quién estamos escuchando. No puede declarar que Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados, que derramó la sangre y que le quitó las llaves al diablo del infierno y de la muerte. Entonces hay cosas que el diablo no va a poder declarar en el nombre de Jesús. Por eso en el nombre de Jesús se van los demonios. Así que esta historia de hoy es todo el capítulo 28, pero donde ya menciona específicamente es esta mujer. Esta mujer vino a concluir un trabajo que no lo pudo hacer un siervo de Dios, porque ya no estaba Dios con la persona. Así que, amigo, hermano, en esta tarde, si Dios nos habla de esta forma, es porque hay cosas que nos pueden apartar de su propósito, hay cosas que nos pueden alejar y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de siempre estar conectados ante la presencia de Dios, de buscar siempre su rostro y tratar de ser entendidos. Por eso usted todos los días debe de ir a buscar a Dios en la oración. Usted todos los días debe de leer su palabra, debe estar alimentada su alma. No se alimente de novelitas ni de puro TikTok. Aliméntese de la palabra viva y eficaz que lo va a transformar. Saúl no se dejó transformar, pero usted y yo sí nos podemos dejar transformar. Cristo nos habita, y si Él nos habita, ese amor de Dios nos habita, está dentro de nosotros, debe de haber un cambio y una transformación. Así que en esta noche vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tema, que no es muy grato, pero podemos aprender de las cosas que no son gratas. Podemos aprender cosas que no debemos de hacer. Así que si usted un día ha ido a que le lean las cartas, que le lean el café, yo el café me lo tomo. Algunos dicen que se lo leen, pero yo no sé cómo se lo leerán. A mí me gusta el café, me gusta tomarme el café, no me lo gusta que me lo lean, yo me lo tomo. Si alguno ha ido a visitar esos tipos de lugares, arrepiéntase en esta tarde. Dígale, Señor, yo no sabía que eso iba a traer problemas a mi vida. Quizás eso sea parte de lo que yo tengo, la problemática que yo tengo. Pero qué bueno que la hermana está trayendo este tema, pues para yo arrepentirme. Me arrepiento de haber ido a consultar, de haber ido... No, es que yo no consulté, yo nomás lo llevé. Es lo mismo, abriste una puerta a cosas malas, a espíritus malos que te siguen. Pero hasta aquí se llegó el día.
Hasta aquí se te llegó la hora, Satanás. Hasta este día estás descubierto. Eso es lo que usted debe de decirle. Señor, en esta hora yo me arrepiento. Yo quiero cerrar toda puerta al enemigo que por querer explorar, por querer saber, por inquietud, por lo que usted quiere y guste, porque me incitaron, porque me llevó mi amiga, porque se me hizo fácil, por lo que sea. Pero yo abrí puerta a eso y yo en esta hora te doy toda la facultad, Dios, para que tú vengas a obrar en mí. ¿Cómo? No lo sé, pero aquí estoy arrepentida. Yo no quiero saber de eso. Yo no quiero que el enemigo venga a atormentarme y a tener parte y suerte conmigo. Me arrepiento con todo mi corazón y te entrego esa área de mi vida para que tú vengas a limpiarla y a purificarla con tu sangre viva y eficaz que limpia todo pecado y toda maldad. Y que eso que está en mi corazón salga en el nombre de Jesús, que todo obra del mal, del maligno, del diablo que ha traído tormento, en el nombre de Jesús se desarraiga de mi mente, de mi corazón, de mi alma y de mi espíritu. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas a llenarme con tu presencia en esta tarde, en esta noche. Que tú hagas la obra en mi vida y que toda obra del enemigo que está ahí, latente todavía, que quizás no le he movido, pero que ahí está, adormecida, porque tiene parte y suerte, en el nombre de Jesús la desarraigamos completamente en el nombre poderoso de Jesús y establecemos tu reino en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Espíritu Santo, enséñanos a caminar en la verdad de Cristo. Que todo lo que hagamos sea conforme al propósito y al diseño que Él ya estableció para nosotros, para nuestra vida. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Y usted dice, amén. Gracias, ahí están ya contestando algunos amén. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias a los que nos escuchan allá en Houston, a Esther Ibarra, aquí en Río Bravo a todos los hermanos de Remanente Fiel, a Adriana, a la hermana Nayeli, a la hermana Rosa Torres allá en Monclova, Angélica, Alejandra, Karina allá en Monterrey, y a todos los que están ahí que se conectaron, algunos por el radio. Gracias por habernos escuchado y pues les recuerdo que este jueves voy a traer otro tema diferente y nos está yendo el mes de noviembre. Se nos está yendo el mes de noviembre y en el mes de diciembre vamos a comenzar tema del Espíritu Santo. Y qué importante es que usted tenga un entendimiento del Espíritu Santo, cómo Dios le habla a través del Espíritu, cómo entenderlo, cómo oírlo, cómo seguirlo, cómo obedecerlo. Sobre todo, cómo obedecerlo. Porque el Espíritu Santo te puede estar hable y hable, pero si tú no lo obedeces, ¿de qué sirve que te esté hable y hable, ¿verdad? Lo importante es obedecer al Espíritu de Dios. Y les recuerdo a la iglesia que el día miércoles tenemos nuestro estudio en el libro de los Hechos, capítulo 11. Ahí vamos a tener nuestro estudio y les estoy pidiendo 10 palabras claves sobre ese capítulo. 10 palabras claves o 10 frases claves que usted le haya llamado más la atención, que usted considere que le llaman la atención o que considera importantes. 10 palabras o 10 frases claves de ese capítulo 11. Que las apunte y que conteste las preguntas que les mandé allí en línea. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer interno en la iglesia para cerrar el año 2025.
porque ya el trabajo así, ya la pastora ya lo cerró. El trabajo de manera general de la iglesia ya lo cerró, pero tenemos trabajo interno, iglesia, amigos, tenemos trabajo interno para ponernos al corriente. Recuerde que estamos cerrando ciclos. No todos han cerrado, como la pastora que ya cerró su ciclo 2025, ya lo cerró, pero hay otros que todavía hay cosas pendientes personales que usted necesita cerrar. Este año usted tiene 2025, todavía le queda un mes y días para que vaya y perdone al que ha ofendido y pida perdón, para que vaya y arregle las cosas que están pendientes y no tenga ninguna deuda. Cierre, por favor, bien su año. Usted debe de cerrar con números bien, no con números rojos. Vaya y reconcíliese con aquel que le cae gordo. Vaya y pídale perdón. O vaya y dígale, si nunca le ha dicho a su familiar que lo quiere, vaya y dígale que lo quiere. Arregle sus cuentas antes de que termine este año. Dios le está dando la oportunidad de que tiene más de un mes para ir a arreglar. Y si le debe dinero a alguien, págueselo, que Dios proveerá. Y si le deben, pues ore para que le pague, para que le vaya bien a usted y le vaya bien al que le debe, que es bendición pagar las deudas. Así que, pues esas son las recomendaciones que yo le doy en esta noche. Y sé que usted ya va a ir o ya está cenando. Algunos ya cenaron, algunos están por cenar. Pues buen provechito y que le vaya bien, y que en esta noche el Espíritu Santo le revele lo que usted necesita saber para ponerse a cuentas con Dios. Aquí ya están contestando algunos hermanos. Amén, amén, amén. Así es. Saludos, Angélica. Y pues gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga y Dios les guarde.